Buenas tardes, estamos en Transformación al Día. Muchas gracias a Araceli Mancilla Sayas, muchas gracias Guillermo Santos, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Este es nuestro tercer programa, agradecemos la hospitalidad, la generosidad del director de Regeneración, al licenciado Raúl Castellanos, agradecemos su hospitalidad. Esta tarde vamos a conversar sobre las fábulas de Esopo. Vamos a iniciar conversando sobre las fábulas de Esopo, pero vamos a iniciar conversando sobre un trabajo fuera de lo ordinario, verdaderamente poco común en el país. Estamos hablando de un trabajo editorial que estuvo a cargo de Araceli Mancilla y Michael Swanton. Este es un trabajo especial porque cuenta con el trabajo artístico, con el impulso editorial del maestro Francisco Toledo, y es en ixcateco y en español. El ixcateco es una lengua en peligro de extinción. Solamente quedan unos cuantos hablantes, al parecer 9, Araceli. Sí, se dice que lo hablen con una fluidez regular, quedan 10 en total en la comunidad de Santa María Escatlán. Más o menos eso se dijo el día de la presentación. Iniciaremos hablando de la edición en ixcateco de las fábulas de Esopo, que es un trabajo que, insisto, cuenta con el respaldo o el impulso fundamental del maestro Francisco Toledo, para luego hablar del trabajo editorial de lenguas indígenas del maestro Toledo y de Calamus, y luego hablar del maestro Francisco Toledo. Para ello también invitamos esta tarde, a Guillermo Santos. Bueno, quiero comentarle a ustedes que Araceli Mancilla es poeta, escritora y además editora. Ahora Araceli está trabajando desde hace varios años en edición, cuidando las ediciones en español y en lenguas indígenas, a un lado de distintos poetas, escritores y hablantes en lo particular, especialistas de las lenguas. Y este trabajo valiosísimo de las fábulas de Esopo en ixcateco, que se hizo conjuntamente con Michael Swanton. Le cedemos la palabra a Araceli para que nos platique un poquito del trabajo. Muchas gracias, Flavio, gracias a Raúl y a todo su equipo por la oportunidad de participar en este programa hablando de este tema. Bueno, como comentábamos, 2019 es un año muy especial para las lenguas indígenas del mundo. Ha sido declarado por las Naciones Unidas el año dedicado a las lenguas indígenas del mundo. Y en este sentido, México es un territorio que tiene mucho que decir al respecto, y en particular nuestro estado, Oaxaca, pues es una región que dentro de nuestro país se distingue por su diversidad lingüística. Si ya México dentro de América es un país relevante por la diversidad lingüística dentro del contexto mundial, debemos destacar nosotros que Oaxaca como entidad, como estado de la República Mexicana, tiene la mayor diversidad del país. Entonces esto, la diversidad lingüística de Oaxaca, pues nos revela y nos explica mucho de la cultura de la que nos sentimos tan orgullosos, ¿no? O sea, lo lingüístico envuelve una diversidad de expresiones que, bueno, pues están ahí, que se demuestran en otras manifestaciones culturales. Pero hablando concretamente de la lengua, quisiera yo, enfatizar esto. El año 2019, y fue afortunado que en este año podamos ver que las fábulas de Esopo en lengua ixcateca, que como ya dijiste es una lengua en peligro de extinción. De hecho, es la lengua de Oaxaca que está en más riesgo de desaparición. Quedan 10 hablantes. 10 hablantes, sí, y que se haya podido hacer la edición de este libro, que se buscó durante mucho tiempo, se trabajó
dentro de este proyecto que lleva ya 5 años, quizá un poco más, promovido por el artista Francisco Toledo, para hacer posible que versiones de las fábulas de Esopo puedan llegar a las lenguas de Oaxaca en ediciones bilingües. Y bueno, esto empezó con unas versiones de las fábulas en zapoteco. En distintas variantes del zapoteco. En ¿verdad? distintas variantes del zapoteco, porque el zapoteco es una familia de lenguas. Sí. Y con muchísimas variantes, y se trabajó en 4 de las variantes que aglutinan, digamos, más diversidad, que son la variante del Istmo de Tehuantepec, Sí. la de Valles Centrales, de la Sierra Sur y de la Sierra Norte. Pero bueno, aún así hay todavía una riqueza inmensa dentro del zapoteco. Sin embargo, este esfuerzo se hizo en estas 4 variantes. Se inició con las fábulas en zapoteco. Este es el primer libro. Sí, después se continuó con 4 variantes de la lengua mixteca, que también es una familia de lenguas. Sí. 4 variantes. Después, el año pasado, se logró publicar en 4 variantes de la lengua mije. Y pues hace unos cuantos días se publicaron en Izcateco. Hay que decir que este proyecto, surge como interés del maestro Toledo, pero acompañado también de otros promotores culturales como María Isabel Grañén, sí, quien también a través del Instituto Juan de Córdoba y de un equipo de expertos y lingüistas como Michael Swanton y muchos más, han tenido interés en que las lenguas de Oaxaca se estudien y se conozcan. Pero bueno, ha sido la promoción y la perseverancia del maestro Toledo la que ha hecho que se haya podido continuar con el proyecto, ¿no? Guillermo Santos presentó, hizo la presentación de la obra gráfica del maestro Toledo referente a Esopo, de la gráfica de Toledo, que se hizo la presentación en el CASA. Guillermo Santos, muy joven, hizo una presentación de la obra del maestro Toledo, y quisiera que nos platicara acerca de la importancia de que en las fábulas de Esopo, en las distintas lenguas y en el trabajo, esté presente la obra gráfica del maestro Toledo, y también que nos hablaras un poco de la obra del maestro Toledo y de la propia influencia de Esopo en la obra del maestro. Si bien es cierto que hay antecedentes que tienen que ver con 1849, por ejemplo, cuando se encuentra un manuscrito, sí, o un texto en latín español de las fábulas de Esopo, que sería como el antecedente más documentado de tiempos remotos. Al parecer, esta obra o estas fábulas de Esopo llegan a Oaxaca, y la pregunta sería, para iniciar la conversación, claro, ¿impactan en la obra del maestro Toledo? ¿Están presentes las fábulas de Esopo en el bestiario del maestro Toledo que se ha paseado desde la obra de Kafka, de Borges, que tiene que ver con la cosmogonía zapoteca? ¿Qué nos puedes comentar, Guillermo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar en este programa. En primer lugar, yo incidiría un poco en el hecho de la vida animal o de la vida mítica que vivimos todos los seres humanos, vista desde la perspectiva del maestro Toledo. Yo creo que el arte durante mucho tiempo pues ha representado no solo al ser humano, sino también a las plantas, a seres que no sabemos si son reales. Por ejemplo, pienso un poco en la obra del Bosco, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo de grandes extinciones, pues lingüísticas, de extinciones de especies animales, de extinciones muy grandes de hectáreas de bosques, de agua potable. Entonces hay que entender que la obra del maestro Toledo representa un poco esa serie de minorías en el mundo. Entonces el caso de Francisco Toledo es muy peculiar, yo creo que es muy peculiar,
porque si uno piensa en los grandes artistas, grandes pintores, la historia del arte pasa a través de ellos. La historia del arte está vista a través de sus pinturas, de cierto modo. Por ejemplo, cuando ves a Picasso, ves también el arte africano, ves arte griego, ves el cubismo, ves diversas fases de la historia del arte. En cierto modo, con el maestro Toledo pasa algo similar. La cuestión es que es extraordinario que pase, digamos, para la historia del arte en general, que es centrada en el europeo, en cierto canon histórico que va de un tiempo, digamos, remoto en Europa y que ahora está con el arte contemporáneo, pues estas visiones periféricas, pienso por ejemplo en William Kendrick o el mismo maestro Toledo, están dándonos una visión muy importante que es este mundo mítico en el que todavía vivimos los oaxaqueños, porque no se ha acabado con los ritos, con las fiestas, todo esto está presente en la obra del maestro y está puesto, digamos, frente al mundo. Su pintura ha sido tan importante o tan relevante a nivel internacional que en cualquier antología de pintura o dibujo mundial, internacional, pues está presente el maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, como oaxaqueño, por decirlo de alguna manera, cómo nos estamos representando nosotros mismos? Es decir, la pintura y el arte hace eso. El maestro, junto con algunos otros artistas en Oaxaca, están intentando dar una gran explicación de cómo somos, cómo nos vemos, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a las fábulas de Esopo y en cuanto al mundo animal representado en el arte y la literatura, el maestro Toledo ha sido un gran lector, un lector muy extraño, muy radical, porque como en muy pocos lugares en el mundo, él posee una biblioteca de 70,000 volúmenes que ha sido donada en cierto modo al pueblo de Oaxaca, y desde ahí el maestro ha ido, digamos, glosando, ha ido representando ciertos textos, y entonces al mismo tiempo que está creando imágenes, está leyendo, es decir, está contribuyendo un poco a la historia de la literatura, está contribuyendo a la historia del arte mismo, porque está dialogando con él. Yo quisiera simplemente poner un ejemplo muy básico. En el 99 hizo una imagen, un grabado llamado Durero con Chapulín, sí, en el que está esta imagen clásica, canónica, del cuerpo humano, representado, es un cuerpo femenino, que está puesto, digamos, de perfil y de frente, y hay al mismo tiempo un chapulín volteado que está, digamos, ayudando a la imagen, o recomponiéndola, reconstruyéndola. Creo que lo que hace un poco el maestro es ver estos, digamos, grandes temas culturales de la historia de la cultura, como por ejemplo las fábulas, que son fundamentales en el desarrollo de la historia de la literatura, y él está haciendo su contribución, ¿no? Como si pudiéramos de pronto ver una zona, una región muy clara, que sería como la historia del arte, y el maestro desde este presente está como reconstruyéndolo, ¿no? Hablando un poco, por ejemplo, puede hablar sobre Cristo, sí, que representado en una abeja crucificada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son gestos como, digamos, ¿cómo decirlo? Un poco intentando romper el canon establecido, sí, intentando decir, no, realmente desde Oaxaca, desde México, tenemos esta visión del arte, nos interesa aportar esto, ¿no? Claro, el maestro lo hace desde, pues, una maestría, ¿no? En términos formales, sí, pues grabado, dibujo, cerámica. Entonces es un artista muy completo, es un artista que tiene más de 50 años de trayectoria, y pues creo que por muchas razones que pudiéramos hablar en este momento, es un gran artista de nuestro tiempo, ¿no? Porque evidencia, por ejemplo, el que él publique y que él se encargue de publicar ciertos libros que tienen que ver con las lenguas autonómicas, está evidenciando una crisis actual, la crisis de la desaparición de muchas cosas, no solamente de las lenguas, animales, plantas, y al mismo tiempo está evidenciando, pues, la falta de tacto como del Estado mexicano, Guillermo, ¿no? tú has hablado de lo que representa
Toledo desde la perspectiva de la resistencia. Las lenguas indígenas, o las lenguas, nuestras lenguas, las lenguas de estas tierras, de las tierras que ocupa actualmente Oaxaca, sufren por un lado el embate del Estado-Nación primeramente, el embate de la globalización y muchos otros embates más, ¿no? De un pensamiento colonizante, sí, colonizador. El trabajo de Toledo también se puede juzgar desde la perspectiva de la resistencia, desde su propia óptica ante fenómenos mundiales. Y por otro lado, ayuda o es parte de la dinámica que surge de los propios pueblos para resistir ante el embate del Estado-Nación y ante el embate de la globalización. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Pues como desde hace 100 años, o bueno, no sé, desde la Revolución Industrial, desde las grandes conquistas de los estados europeos a otras naciones, pues ha habido una especie como de atomización, ¿no? Es decir, que la forma de vida de los habitantes se vuelve cada vez más similar, ¿no? Hay como estos fenómenos de la globalización, pues aunque usan un cierto mismo tipo de tecnologías, un mismo tipo de forma de vida, entonces todo esto, en cierto modo, ha sido, bueno, el hecho de que como seres humanos, no quisiera decir como sistema capitalista, etcétera, sino como seres humanos, hagamos del uso o usemos el mundo, la naturaleza de un modo desmedido, etcétera, pues ha hecho cada vez más precario incluso el estado del hombre. Entonces ya no estamos hablando de que están desapareciendo cosas que son, no el hombre, no digamos la naturaleza, sino que el hombre mismo está acabando consigo mismo. Entonces es sorprendente cómo en algunos lugares, volvemos a la obra del maestro Toledo, que es un lugar en el arte, hay espacios de resistencia que son, como decía Araceli, lugares importantísimos para el mundo, desde esta visión globalizada, y etcétera. Los pueblos oaxaqueños, muchos de ellos, como tú sabes, tienen sus propias formas de determinaciones, son autodeterminantes, tienen su propia manera de tomar sus decisiones, tienen su propia manera de cultivar las plantas. Entonces, hay que ver también el ejemplo del maestro Toledo, ¿no? Cómo es una persona que ha decidido en su propio pueblo, que es la ciudad de Oaxaca, crear una biblioteca, crear una editorial, crear programas que puedan ayudar, es decir, como una especie de autogestión, ¿no? Entonces yo pienso que un gran ejemplo podría decir que la sociedad civil en Oaxaca es la que tiene como el sartén por el mango en esa perspectiva, ¿no? Los pueblos son los que determinan, ¿no? Que no entren las mineras, que no entren determinadas cosas que no les gustan, que no les interesan, que atentan contra su propio modo de ser, contra la naturaleza, etcétera. Entonces también el caso del maestro es radical, porque en el mundo yo realmente no conozco una biblioteca en sí donada y gestionada con recursos propios. Claro, después hubo pues la suma de diversas instituciones que ayudaron y que han ayudado a que siga el Yago, ¿no? La biblioteca del Yago. Pero es sumamente peculiar, es un caso muy extraño. No sé si ustedes conozcan en el mundo un caso así. No, pero bueno, respaldando lo que dice Guillermo, sí, yo creo que es Oaxaca, a ver, para decirlo en resumidas cuentas, es un lugar dentro de México también, hay que decirlo, que ha tenido una eclosión en la cultura a partir de los finales de los años 80. Y esto tiene que ver con la creación de varios centros culturales fundados por Toledo, que a la vez, hay que decirlo, irradiaron desde ese centro que fue la Fundación del Yago. La Casa de la Cultura de Cuchitán. Bueno, quizá inició con la fundación de la Casa de la Cultura de Cuchitán, pero sí, claro, y después hablando de la ciudad de Oaxaca, el Yago, sí. atrajo la fundación del Yago con esta maravillosa biblioteca, ha atraído
de los 80 para acá a una gran cantidad de artistas y gestores culturales que ahora mismo están haciendo un trabajo alrededor de la gráfica, de la edición, de la música increíble, pero hay que decir que sí, la iniciativa de crear el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca con su biblioteca fue como un centro irradiante, eso se ha reconocido ya, digamos que es algo histórico ya, estamos hablando de pues 30 años, ¿no? De eso, que además después trajo aparejado la fundación del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo con la consiguiente afluencia de artistas y bueno, en fin, el Centro de las... La Biblioteca para Ciegos, el Centro de las Artes de San Agustín. Importantísimo el CASA, ¿no? Sí, y en fin, y después también otras iniciativas de la sociedad civil, es muy importante lo que dice Guillermo, se han crecido y digamos que yo creo también que el Yago ha sido como un semillero, ¿no? Por ahí se echaron las semillas y después esto ha crecido en innumerables expresiones y no solamente en Oaxaca, también ya se está descentralizado por fortuna, pero volviendo al imaginario de Toledo y a la razón por la cual se decidió que este proyecto editorial fuera a través de Sopo, es muy importante lo que dice Guillermo, porque ¿quién es Esopo en la historia de la literatura? O sea, Esopo viene de la oralidad, ¿no? Es un autor que nos llega a nosotros del fondo del tiempo de 2500 años atrás, pero a través de la oralidad. Y nosotros sabemos que la cultura de Oaxaca y su literatura se nutre de la oralidad, ¿no? Entonces, hay una razón muy importante para que sea Esopo, no es un antojo, no es una casualidad, hay una razón muy importante por la cual Esopo es el autor con el cual se inicia este proyecto. Y además otra cosa muy importante, tú sabes que Esopo se ha editado en el mundo, no solamente en Oaxaca, en el mundo entero a través de múltiples versiones en verso, versiones en prosa, versiones sonoras, en fin, o sea, ha habido 1000 adaptaciones de Esopo. Tú vas a cualquier biblioteca y te encuentras a Esopo en 1000 versiones, ¿no? Entonces, las versiones de estas fábulas son versiones hechas por creadores oaxaqueños, o sea, versiones que se hicieron desde la perspectiva de la cultura de Oaxaca, de los elementos de Oaxaca, de la identidad, ¿no? de los pueblos de Oaxaca. Te interrumpo, Araceli, para comentar. En este inter del trabajo del maestro sobre las fábulas de Esopo, también el maestro Toledo, con otros autores, con otros artistas y escritores zapotecas, por ejemplo, sí. Nos recrearon la oralidad zapoteca al hablar sobre el conejo y el coyote, por ejemplo, ¿no? Sí. Que podría quedar en este marco o sea, se va dentro de la oralidad zapoteca y está emparentado con el trabajo de Esopo. Pues sí, porque todos los bestiarios, como decía Guillermo, bueno, toda la imaginación de la cual se nutre un artista de la dimensión de Francisco Toledo, o sea, que trae un bagaje imaginario que viene no solamente de lo que es de donde ha nacido, sino del mundo, de todo lo que ha visto, ¿no? Porque es cierto, es que un creador es de dónde vive, de dónde nace, pero también lo que ve, lo que escucha, sus preocupaciones, eso es un creador. Y dentro del imaginario de Toledo, los animales, desde luego, por el trasfondo zapoteco de su origen, él tiene un origen zapoteco ismeño, claro, los animales están presentes, por ejemplo, con esta leyenda que pues también puede tener 1000 versiones, ¿no? De conejo y el coyote, está ahí, y está yo diría que en todas las culturas de Oaxaca, ¿no? En la mixteca, la triqui, la mije, no sé, la zoque, ¿no? Tú lo vas a encontrar porque también la lengua responde a esa riqueza, a esa diversidad biológica de la que habla Guillermo. O sea, la lengua responde, tiene nombres la lengua para plantas, animales, circunstancias, elementos
que sí se pierden, con esto que nombra él, o sea, si se pierde esa diversidad por la globalización, si no se alcanza a ver que la pérdida de los elementos de la vida comunitaria o ciertas formas de relación se pierden, también se pierde la lengua. O sea, no es gratuito que una lengua se pierda y lo que nombra se pierda. Se va perdiendo porque ya no hay nada, no hay que nombrar. Si tú nombrabas cierto elemento que usabas tú para la labranza, por ejemplo, o para producir cierto alimento, el arado o un destilado o tu bebida tradicional, si tú utilizabas ciertos elementos y nombrabas de cierta manera las cosas y ya esa bebida desaparece y desaparece ese atuendo y desaparece esa canción, pues va desapareciendo la lengua. Michael Swanton platicó un poco de esto al momento de presentar estas fábulas en Izcateco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se pierde cuando se pierde una lengua, ¿no? Pues todo eso, ¿no? Todo eso, cuando una comunidad se despreocupa de que tiene ese tesoro, que es su lengua, ahí hay una cosa grave, como dice Guillermo. ¿Y qué es lo que alguien preocupado por el mundo, como un artista como Francisco Toledo tiene, una preocupación por esa pérdida, por esa riqueza, hace? Bueno, pues tratas y quienes participamos en esto también, Guillermo, yo, cuando hacemos esto tratamos de que se vea, de que sepa el mundo, de que sepa nuestra comunidad, que esto es importante, cuál es el valor que tiene el publicar historias, ¿no? Historias en las lenguas. Ese es el valor, de eso estamos hablando, ¿no? Es importantísimo el trabajo de edición que ha hecho Toledo para el mundo. Editorial Calamus ha editado a poetas, ensayistas, novelistas de distintas partes del mundo. Pero también Toledo se ha preocupado por editar a los poetas zapotecos. Hay en el CASA un certamen de lenguas indígenas donde participan, donde cada año hay un reconocimiento al trabajo de la gente que está escribiendo en lenguas indígenas. El CASA es el Centro de las Artes San Agustín, que es un importantísimo centro cultural en México y en América, por no decir que en el mundo, y también cuenta con el principal esfuerzo del maestro Francisco Toledo. Él está muy de cerca. Entonces Toledo, además de ser un artista gráfico, es editor, ¿no? Sí. Es Toledo editor. Tal vez es una de las facetas un poquito menos conocida, pero ya tiene una gran relevancia. ¿Qué nos puedes comentar, Guillermo, al respecto? Pues yo diría que hay como toda una etapa en la que el maestro Toledo viajó, ¿no? Estuvo viajando constantemente, viviendo en muchos lugares, no solamente en el extranjero, sino también en el Istmo. Y creo que cuando fundó la biblioteca, en cierto modo atrajo el mundo hacia sí y ya no necesitó salir. Es decir, es una idea un poco extraña, pero a veces pienso que esa biblioteca o una reunión de libros pues provocan este tipo de cosas, ¿no? El lector siempre... el mundo está en la biblioteca. En cierto modo, ¿no? En cierto modo, el mundo, no sé, el arte africano, nórdico, arte zapoteca, las urnas de Oaxaca, que tienen una belleza increíble, ¿no? O sea, la imaginación de los zapotecas es extraordinaria. No tienen nada que pedirle a los persas o a los sumerios, etcétera. Entonces, en cierto modo hay que pensarlo así. Lo que nos está intentando o nos quiere decir el maestro Toledo es que también lo que nosotros, bueno, como cultura hacemos, pues también forma parte del arte universal, ¿no? No es que el zapoteco sea una lengua menor. Es decir, ¿por qué necesariamente el español, el inglés tienen que tener esa importancia, ¿no? Es decir, la tienen por la preponderancia política, histórica que mantienen, ¿no? Que ejercen, etcétera. Pero hay que pensar también que como los animales,
pues ellos también poseen un mundo. Nosotros, cuando somos niños, pensamos que los animales también hablan, o que los objetos tienen vida, que tienen un alma, ¿no? Como creían los humanos prehistóricos. En el mundo contemporáneo, pues hay una gran tendencia a pensar que los animales pues no piensan, no forman, no sienten, porque son tratados así, como no sé. Son maltratados. Sí, es decir, después, imagina esto, después de lo que vivió el ser humano, o después de muchas matanzas que ha habido, o de muertes sistemáticas, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Europa, seguimos utilizando este tipo de granjas como para los animales, donde pues hacemos cosas terribles con ellos, ¿no? Entonces hay que pensar un poco en el animal como alguien que también comparte nuestro mundo, y ya no pensamos que ellos compartan nuestro mundo. Entonces también hay esta deficiencia de nuestro carácter globalizado, de pensar que el otro puede no sentir lo mismo que yo, puede no tener la misma importancia, este egocentrismo es distinto, cultural. La discriminación, ¿no? Exactamente, entonces también en cierto modo estos libros o esta serie de libros pues nos dictan, ¿no? que los animales también tienen habla, que tienen lenguaje, como en las fábulas de Esopo, los animales pueden hablar y enseñan al hombre, ¿no? Porque las fábulas lo que hacen es dar lecciones morales, dar lecciones sobre lo que ocurre si tú haces determinadas cosas, ¿no? Entonces hay una forma educativa desde esta perspectiva. Y por otro lado, haciendo un poco hincapié en tu pregunta sobre el Toledo Editor, pues yo creo que aparte de Calamus, Ediciones Toledo, mucho antes, las revistas, el Alcaraván, por ejemplo, Guchachi. o Guchachi, son impresionantes, son revistas impresionantes, o sea, tú las ves y encuentras la obra de Giacometti, un poema de Charles Simic, un mito zapoteca. Entonces todo eso tiene el mismo valor estético, todo eso tiene dentro de un lugar, pues adquiere como una especie de diálogo, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender la edición como el fenómeno del diálogo. Una revista es una serie de voces completamente diversas que se encuentran, pero que se conjugan y se complementan entre sí, ¿no? Entonces el maestro Toledo, aparte de tener la biblioteca, pues ha hecho lo posible por acercar a las personas, ¿no? Entonces estos proyectos, al mismo tiempo de difundir, pues son como anzuelos, ¿no? Como invitaciones a la lectura, ¿no? Sí. Y al hacer, me preguntabas también tú, Flavio, de que, bueno, aparte de las ediciones, lo que se hace, o también Guillermo en la maquinita, ¿no? Sí, en la maquinucha. En la maquinucha, sí, también. Sí, bueno, Araceli es poeta y ahora trabaja en edición y ha estado trabajando de cerca en la edición en lenguas indígenas. ¿Cuál es la complejidad del trabajo de edición para editar en lenguas indígenas simultáneamente con el español y además incluir distintas variantes de las propias lenguas? ¿Qué tan complejo es ese trabajo, Araceli? ¿Y qué tan interesante resulta trabajar con un lingüista como Swanton o con una poeta como Natalia o con un poeta como Pergentino? Bueno, pues ha sido una experiencia extraordinaria, de la cual yo me siento muy honrada de haber sido llamada a colaborar. Guillermo también ha colaborado. Tiene su complejidad, desde luego. Claro, lo primero, el encuentro con creadores en lenguas originarias de Oaxaca es pues muy importante, porque creo que aun cuando algunos de estos creadores se conocen más en el mundo, como es el caso de Natalia, quizá Víctor Cata, hay una gran cantidad de creadores desconocidos que son una maravilla. O sea, se escribe en Oaxaca de una manera increíble y no tenemos mucho acceso a eso, y precisamente las ediciones tratan un poquito de sacar a la vista esto, la riqueza que hay de creadores
y también la riqueza que hay pues de traductores, por ejemplo, hay gente que se ha dedicado con mucha fuerza a traducir. Claro que es un trabajo inmenso que hay que hacer. Mi experiencia es que, bueno, como editora, pues el aprendizaje de dejar que los creadores en su lengua hagan lo suyo, tener mucho cuidado al momento de hacerle la publicación, el rigor de que salga exactamente como ellos lo han hecho. En cada caso ha sido una experiencia distinta. Veía, perdón que te interrumpa, veía aquí un cuadro en las fábulas de Esopo de Izcateco, de cómo en distintos momentos se ha escrito una palabra. Y cómo ha cambiado. Y cómo ha ido cambiando, cómo se ha representado, ¿no? La grafía, no sé si es correcto decirlo, de una palabra, por ejemplo, cerro, cómo se escribía en el 887, en el 893, en el 950, en el 94 y finalmente cómo lo escribe Lini en el 2000. Esta complejidad hablamos. De esto estamos hablando, de este tipo de riqueza. Yo quiero añadir, es importante decirlo, qué bueno que lo mencionas, que cada una de las publicaciones se ha ido mejorando, con cada una se ha ido mejorando la edición, porque ya con el Izcateco tenemos la introducción maravillosa de Michael Swanton, que en sí es una pequeña conferencia sobre lo que son las lenguas en el mundo, para después pasar a las lenguas de Oaxaca y después al Izcateco. En muy breves palabras nos deja ver lo que está pasando con las lenguas indígenas del mundo. Tenemos esta increíble aportación donde se puede ver esto es maravilloso, pero también en el Mije tuvimos la aportación de un lingüista Mije que está viviendo en Holanda, por cierto, el doctor Juan Carlos Reyes Gómez, que también nos hizo una introducción maravillosa, y fue el revisor, hablando ya del proceso de edición, fue el revisor acucioso de las versiones en Mije, y son versiones son 4 distintas versiones, y él trabajó sobre las 4 con los traductores, que son personas entregadísimas, y quiero decir que muchas veces con muy, muy pocos elementos y muy pocas herramientas hacen un esfuerzo extraordinario por dedicarse a la lengua. Esto hay que decirlo no nos podemos extender, hay mucho que decir. En el caso del Mixteco, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, gente que aparte de su trabajo cotidiano está entregada a esto. Y claro, hay desde profesores, muchos maestros dedicados a la lengua. ¿Por qué? Porque pues, escuchan historias por acá, por allá ven que los niños aprenden historias de los abuelitos. Los abuelos son una cantera de sabiduría. Por favor, abuelos, hablen con los nietos. Bueno, para mí siempre lo hemos sabido, que los abuelos pues son nuestra fuente de conocimiento de historias, ¿no? Lo sabemos, pero yo lo quiero recalcar en este programa. La importancia de los ancianos, de los abuelos, que saben tantas historias, que la transmiten en su lengua a los niños. No sabes lo increíble que ha sido para mí constatar esto, Flavio, la importancia para que una lengua se sostenga. Y de hecho, pues todo este trabajo editorial que se ha hecho, con un objetivo muy concreto, ha permitido que lo que se quería, que la iniciativa, ya lo dijo Guillermo, que la iniciativa la tomen también las comunidades, o sea, que haya ese ánimo de decir, bueno, pues está saliendo esto en Mije, está saliendo esto en Izcateco, igual próximamente se puede sacar algo en Triqui, ¿no? Y hay el ánimo de sacar algo desde la propia comunidad. Y el taller de impresión del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es La Maquinucha Ediciones, pues ya ha empezado a hacer este trabajo con gente, con creadores, con traductores que han recopilado historias y que las vierten en su lengua, ¿no?, de origen. Entonces esto es muy, muy hermoso, porque eso es lo que se quiere, que sea desde las propias comunidades donde estas iniciativas se tomen, ¿no? Cuando hablamos de que el Estado-Nación ha oprimido a los pueblos y comunidades indígenas, y particularmente en el caso de las políticas culturales, a los distintos gobiernos poco les ha importado la cultura, poco les ha importado las culturas, y por el contrario, las políticas culturales son políticas centralistas, son políticas que pareciera que los valores culturales universales
solamente tienen derecho a conocerlos la gente de los grandes núcleos urbanos. Y no podemos, por ejemplo, el Estado no se preocupa porque una serie de valores culturales los puedan conocer en la Triqui, por ejemplo, ¿no? En la Triqui el Estado mexicano no hace nada porque se conozca a los artistas gráficos, no hace nada porque se conozca el rock, no hace nada porque se conozca la música clásica, no hace nada. Y las casas de cultura son esfuerzos aislados, ahí abandonados, en muchos casos hay bibliotecas que permanecen todo el tiempo cerradas, ahí se habla de una red de bibliotecas estatal que poco funciona como red, con muy poco apoyo. Entonces estamos poniendo mucho énfasis en el trabajo de promoción cultural que hace el maestro Toledo. Y desde el Estado. Porque desde el Estado realmente hay poco apoyo, ¿no es así? O hay poco compromiso, ¿no, Araceli? Yo veo las cosas así, Flavio. Yo creo que, bueno, hablando del Estado, yo sí quisiera decir algo que está pasando en Oaxaca, y es que hay, lo sentimos desde este lado, desde las publicaciones, que hay poco apoyo dentro de quienes toman decisiones para que en el ámbito educativo, de la educación pública, las publicaciones se promuevan, ¿no? O sea, sí hay mucho interés en el nivel de las escuelas, ¿no? Escuelas en particular que quieren las publicaciones y que te pide, porque hay por ahí un profesor o un grupo de profesores o directores que te dicen, sí, vengan a dar taller y así, pero es por la iniciativa de los profesores, pero ¿desde dónde se deben de tomar las decisiones? ¿Desde dónde debería haber una política pública para decir, no, a ver, aquí vamos a impulsar a quien tenga la iniciativa, que hay esta posibilidad de que se desarrollen las publicaciones y de una enseñanza permanente en la lengua originaria? Ese apoyo no lo hay. Y creo que los compañeros que han trabajado con escuelas, en las comunidades, se dan cuenta de que los profesores en las escuelas donde se logra hacer esto es a pesar de, porque no hay un mayor apoyo desde arriba, ¿no? De decir, bueno, vamos a abrirle un espacio ahora sí, ¿cuántas horas necesita la lengua, ¿no? Y que haya tal vez un tallercito de autoedición, ¿no? Eso sí, bueno, yo lo quisiera decir por el lado del ámbito educativo, que creemos que es donde tendría que haber más apoyo y más impacto. El maestro Toledo lo ha dicho en numerosas ocasiones. ¿Por qué? Se pregunta el por qué a los profesores que salen de la escuela normal, bilingüe, intercultural, no se les envía a las comunidades de origen de donde son para que enseñen en su lengua. ¿Por qué están todos cruzados? Nos consta su preocupación. Pues esa pregunta se lanzó desde hace años y aún sigue siendo una pregunta por resolver. Resulta absurdo que hay una normal intercultural en Tlacochahuaya, donde lleguen zapotecos, mixtecos, triquis, de distintas regiones del estado. Se forman los maestros. Se forman y luego a los zapotecos los mandan a la triqui, o a la ciudad, o a los triquis los mandan al Istmo. Entonces, él, me consta, ha dialogado con el gobierno, con los líderes magisteriales, con la gente de la normal, y ha buscado, y no hay, como que no se sabe por dónde empezar. Otros, ¿no? Aún así, bueno, pues sí, tú ves a los jóvenes profesores que con todo en contra preparan materiales, que es otra cosa que también ha hecho el CASA, el Centro de las Artes, preparar materiales o tratar de enseñar o de adiestrar para que se preparen materiales, pero los chicos preparan sus materiales y van a donde les digan que tienen que ir. Si es un mije y tiene que ir a la triqui, pues vaya, enseña y sí se hace, pero la verdad es que debería haber más apoyo, ver qué está pasando con estos chicos, que es una riqueza que hablen ya, es una verdadera riqueza que no hayan perdido la lengua, ¿no? Y pues ese es el trabajo que hay que hacer. Creo que se sabe que hay que apoyar a estas escuelas, ¿no? Estas escuelas que están formando a los muchachos para que tengan mejores lugares donde crear sus materiales, donde albergarse. Vienen de fuera, por ejemplo, y ¿dónde se albergan estos chicos? O sea,
contra todo se hace un esfuerzo para que ellos se formen, ¿no? Yo es la experiencia que tengo y que me parece tremenda y que habría que resolverla, vería por ese lado, y por el lado de ya estrictamente del apoyo en el ámbito de cultura, yo creo que sí debería haber como una política cultural, un apoyo decidido a la iniciativa de la comunidad. No creo que venga de arriba para abajo. O sea, hay muchas comunidades que están haciendo su trabajo. Iniciativas, está el pero trabajo ¿quién que las hacen, apoya, no? El trabajo de cine que hacen en la Sierra Norte, por ejemplo, ¿no? El trabajo que se está haciendo en la Sierra Mije, importantísimo. El trabajo que se hace por formar músicos en distintas regiones del estado, vamos, o sea, distintas iniciativas. Ya están, ahora que se apoyen, nada y, o sea, más. que ¿no? se les acompañe, que se les asigne presupuesto, pero nuestra realidad es verdaderamente compleja. Vivimos tiempos oscuros, Guillermo, es un momento de penumbra en el mundo, el fascismo está acecha en el norte, vivimos tiempos de incertidumbre, en los cuartetos Elliot habla de todos van al oscuro, banqueros, todos van, en estos momentos de oscuridad, en Oaxaca hay un esfuerzo del maestro Francisco Toledo y una serie de instituciones por romper esa oscuridad, por quebrar esa oscuridad. El maestro es un artista comprometido, tú has trabajado un poquito de cerca con el maestro. ¿Cómo juzgarías la obra del maestro Toledo en medio de tanta oscuridad? ¿Cómo la presentarías? Bueno, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Creo que la obra del maestro Toledo es, como había comentado hace rato, una obra en diálogo, ¿no? Es un hombre que se ha cultivado mucho, que conoce muchísimo de la historia del mundo, y en su obra hay pues referencias múltiples, ¿no? Desde el arte prehispánico, con estas urnas que hizo en duelo, esta exposición que dedicó a los 43 de Ayotzinapa en 2015. Háblanos un poquito de eso. Es un tema que tiene mucha relevancia en estos momentos donde los artistas, hay pocos artistas con un compromiso social. Todos vimos un posicionamiento muy claro del maestro Francisco Toledo, todos lo vimos volando papalotes, pero ese posicionamiento, esa voz que se levantó para exigir la presentación con vida de los 43 también se reflejó en una exposición gráfica que se llamó Duelo. Bueno, la exposición es cerámicas presentadas en el Museo de Arte Moderno en el 2015. Es considerada una retrospectiva por la cantidad y la importancia de las obras presentadas. La mayoría aluden a las urnas funerarias zapotecas, pero pues como sabemos hay urnas funerarias también, los griegos tenían, diversas civilizaciones, y digamos que tras los acontecimientos en Ayotzinapa y esta noticia, lo ocurrido en 2014, pues el maestro Toledo pensó en crear una especie de llamada de atención, o de al mismo tiempo reflejar el estado de la cuestión, del estado de cómo se encuentran los jóvenes. Es muy complicado pensarlo así, pero es cierto. Muchas esculturas que él creó refieren a la tortura, a un sistema de barbarie, y la mayoría, o algunos, yo recuerdo jóvenes, ¿no? Que están, que tienen, por ejemplo, una gorra, jóvenes representados siendo pues lastimados, ¿no? Entonces, por un lado está la calidad de la obra, porque fue una exposición que tuvo una gran repercusión en México. Y por otro lado está la invitación a la reflexión de poder pensar desde el arte en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo, en México, la barbarie se da a la vuelta de la esquina, no es
no son fenómenos aislados, hay una gran inseguridad en muchísimos estados, en muchísimas regiones, y pues es fascinante que a un artista le interese representar o alzar la voz, digo, ya que el maestro siempre ha sido una voz o esa mano que se ha levantado, ¿no? Y no ha sido únicamente en esa ocasión, desde hace muchos años él se ha opuesto a muchas decisiones políticas absurdas, ¿no? A muchas determinaciones del Estado que pues han lastimado el patrimonio cultural de Oaxaca, ¿no? Que, por ejemplo... Centro de convenciones. Centro, ¿no?, de Muy convenciones. polémico, claro, recientemente. Claro, y hay que incidir, ¿no?, en que no es que no quisiera el centro de convenciones, sino que no era como correcto el centro de convenciones en un lugar donde era el último pulmón del centro de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. Ya no hay árboles, ya no hay, hay muy pocos parques públicos, tú los puedes contar con la mano. Claro. En las faldas. Entonces, aparte habían animales, que solo vivían ahí, solo eran endémicos de esa zona, ciertas aves, ¿no? Entonces hay una cosa, pues que impresiona, ¿no? Siempre el maestro revelando, pues el estado en crisis, ¿no? El mundo en crisis en el que vivimos, y como tú dices, no es únicamente en México, es a nivel global. Afortunadamente vivimos en un mundo muy ambiguo, lo digo afortunadamente porque nunca habíamos tenido tanto acceso a la información. Es decir, ahora podemos tener grandes cantidades de información, pero no sabemos cómo usarlas. Estamos usando la tecnología de un modo francamente muy tonto, y por otro lado están estos ascensos que comentabas a nivel mundial de nuevos fascismos, ¿no? Bueno, que en realidad no tienen nada de nuevo, pero al mismo tiempo hay diversas luchas y hay una gran conciencia. Hace 20 o 30 años no existía la conciencia tan marcada de la destrucción de nuestro planeta como la que hay ahora. Es decir, a partir de los 80s o 90s ya empieza a haber una concientización de todo lo que estamos destruyendo, de todo lo que estamos haciendo, y pues claro, hay posibilidades de cambiarlo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que pues reunirnos, hablar, criticar, ¿no? Como ciudadanos, pues tendríamos que nosotros exigir también mediante conversaciones, mediante distintas formas, protestas, pues. Ojalá fuera dialogando, y por eso este espacio es tan importante, claro. O sea, hablar que no es una necedad, la resistencia no es una necedad, sino si se puede hablar en lugar de hacer un bloqueo, pues mejor hablas y dices, claro. Pero no, la destrucción está ahí, y queremos, siempre te dicen desde la información, la política, queremos la modernidad, pero ¿qué entiendes tú como modernidad? La modernización en un lugar como Oaxaca. En los últimos días se ha estado debatiendo, por ejemplo, el Tren Maya y el proyecto transísmico, y el maestro Toledo ha levantado la voz, dice, debe consultarse a los pueblos y comunidades. Si bien es cierto que hay un mandato que le dio legitimidad, o hay un mandato de las urnas que le dio legitimidad al nuevo gobierno, también es real que el nuevo gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Digo, el maestro Toledo ha estado levantando la voz también en ese sentido, ¿no, Araceli? Bueno, sí, para ti, para mí, quizá para Guillermo, no sé, ella dirá, parece muy obvio. Además hay fundamento legal para eso, claro. De que hay que hacer todo lo que no se ha hecho en muchos casos, que es consultar a las comunidades que viven la tierra, que están ahí, sobre todo lo que vaya a hacer sobre sus territorios, todo lo que se vaya a construir. Es como algo de mínima conciencia, ¿no? Sí. A nosotros nos parece que no solo está en la ley, sino es de mínima conciencia, además de que se dijo como, aparte de que se dijera en términos políticos que así iba a ser. Entonces, yo creo que, pues sí, esto no es más que una exigencia muy sensata, muy lógica, tiene todo el sentido para mí, sí. De que quienes decidan y vean los términos en los que una obra que va a impactar sus comunidades se va a resolver, pues en las comunidades. Y creo que Oaxaca
por fortuna sigue siendo un territorio donde esto está muy claro, ¿no? Las comunidades tienen, muchas comunidades tienen una tradición de resistencia ante esto, y está bien, porque si no, ¿qué es lo que sigue? O sea, una modernización a toda costa, ¿a costa de qué? Como dice Guillermo, la tecnología, ¿para qué? O sea, sí, usemos la tecnología, está muy bien, pero ¿cómo la vamos a utilizar? ¿Para qué la vamos a utilizar? La modernización, ¿cómo? No es lo mismo Oaxaca que el centro del país, o que incluso entre regiones, ¿no? No es la misma situación la que tenemos en valles centrales a la que se tiene en el Istmo, o la que se tiene en la Mixteca. En fin, yo creo que debemos dejar de tratar de aplanar el mundo, que es lo que dice Guillermo, esta atomización, más bien querer homogeneizar el mundo, que todos seamos iguales, que no haya ninguna diferencia, entonces el mundo sea una cosa aburrida, horrible, lleno de tiendas de autoservicio, que todas iguales, de Oxxos, y que no haya ninguna diferencia en el mundo, o somos conscientes y vemos qué es lo que queremos con lo que somos. Para mí, de eso se trata, ¿no? Estamos concluyendo este programa de Transformación al Día, estamos casi cerrando, con la participación de Araceli Mancilla Zayas y de Guillermo Santos, ambos ensayistas, Araceli poeta y editora, también Guillermo está editando, está trabajando en la edición Sopilote Rey. Araceli, al respecto del trabajo que hacen ustedes como editores y la relación con la sociedad, ¿cómo quisiera cerrar este programa? ¿Qué quisieras comentar tú con quien nos ven? ¿Qué invitación quieres hacer? Pues yo, aprovechando que está Guillermo, que para mí es un ejemplo de un joven que ha sabido aprovechar algo que está ahí, ha sido gratuito, que es la Biblioteca del Yago, quisiera que viéramos, invitar sobre todo a los jóvenes, que vean lo que hay aquí, o sea, la enorme riqueza que hay, quien esté en una comunidad, en su comunidad. La riqueza de su tradición oral, la riqueza de tener una biblioteca con sus propios asuntos, o o formar una biblioteca donde haya pues todo este conocimiento de la cultura universal básico que se puede obtener acudiendo al Yago, informándose, y que de acuerdo a sus propios intereses, cada comunidad me refiero no solamente a las autoridades, a la población, sino bueno, a todo el conjunto que forma la población, las pequeñas poblaciones de Oaxaca, pues vean que es posible hacer sus propias ediciones, que vean que es posible recuperar, no solamente, otra cosa muy importante, no solamente en un archivo textual, o sea, porque tenemos estos libros, sino en archivos sonoros, que es algo importantísimo, generar archivos sonoros, donde se resguarde la memoria de la comunidad, sus historias, sus crónicas, en fin, que eso es lo que hace rico este territorio. Eso es, por eso Oaxaca es un lugar que se distingue en México y en el mundo, y entonces que sepan que eso se puede hacer, que se está haciendo, bueno, nosotros tratamos de poner un granito de arena con estas publicaciones, pero que lo pueden hacer en cada comunidad, y que si quieren una asesoría, siempre se ha ofrecido en el Yago, pues el Yago constantemente está dando talleres de autoedición, se dan talleres de redacción que ha dado Guillermo en el CASA, o sea, hay toda una manera de asesorarse, ¿no?, para que puedan hacer este trabajo. Gracias. Y está a la mano, ¿no? Gracias. Guillermo, sentenciaba Carlos Marx, los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. ¿Cómo transforman? ¿Cómo tienen que transformar desde tu perspectiva el mundo de los jóvenes? Pues bueno, es un poco complicado, ¿no? Yo pienso que... Estamos concluyendo. Que debería ser... debería el ser humano, desde tener la idea, pienso, el arte nos ayuda un poco a pensar que uno puede pensar y resolver las cosas por sí mismo, que nadie va a venir a resolver los problemas que tú tienes. Es como hacerte responsable de ti mismo, volverte adulto. Yo creo que eso es fundamental
todo joven, y creo que la Biblioteca del Yago te puede ayudar a entender un poco este mundo tan extraño, tan diverso en el que vives. Creo que los jóvenes tienen que acercarse al arte y a la cultura, y que se van a acercar al mundo entero realmente, ¿no? Y que eso les va a servir para algo. Es decir, yo creo que el arte y la filosofía y demás no son objetos decorativos o cosas que están por ahí. Realmente vivir una vida artística significa transformarse como ser humano, entender de otras formas, no dejarse caer en este sistema un poco burdo del éxito, de ser joven y tener éxito, ¿no? Es una idea tan tonta, ¿no? Como seamos millonarios, tengamos tal carro, o sea, como esta idea de por ejemplo, los videos musicales, ¿no? Es un poco absurdo creer que todos vamos a vivir esas vidas, ¿no? Yo creo que el arte lo que finalmente te puede ofrecer o dar es que tú tienes tu propia vida y debes de vivirla como pienses que está bien, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Cerramos con Transformación al Día. Gracias, Araceli. Gracias. Gracias. Buenas tardes.